Hola, soy Ale. Yo soy Cristina. Bienvenidos a un día no muy otoñal con Vinculate. Bueno, otro capítulo. Hoy vamos a hablar sobre la terapia. Este tema realmente no estaba recogido en la lista esa que hablamos el primer capítulo, ¿no? Que teníamos una lista enorme de temas. Pero la realidad es que ninguno nos encajaba como para esto, y hablando entre nosotros nos dimos cuenta que, bueno, al final la finalidad de este podcast es hablar de la terapia. Entonces, bueno, tenía sentido, obviamente, dedicarle un tema. Claro. Sobre la terapia. Totalmente. Así que, bueno, pues decidimos hacer este. Entonces, bueno, hablando de terapia, ¿qué opinas tú? ¿Qué crees que es la terapia? ¿O qué es para ti la terapia? Claro, yo creo que hay como una definición que es la típica, la sistemática, la objetiva, ¿no? Que es la que sale en la RAE, ¿no? Que la terapia sería algo así como un servicio que se presta a una persona que acude con ciertas necesidades. Pero a mí esa definición como que se me queda corta. Es como muy impersonal, ¿no? Claro, es como muy fría, ¿no? ¿Tú podrías dar una definición mejor de qué es la terapia? Bueno, yo si tuviera que hablar de la terapia, yo lo definiría realmente como un lugar seguro al que acudes cuando no te encuentras bien o no estás bien. Esa es la definición que yo... Claro, pero lugar seguro, entiendo que para cada persona significa algo diferente, ¿no? Sí, claro, yo creo que por eso es como más como una sensación. Al final, muchas veces ocurre que tú puedes ir a un profesional, puedes estar muy formado, saber muchísimo y ser muy bueno, pero por lo que sea, pues a lo mejor tú no vinculas 100% y no te sientes del todo a gusto con esa persona. Y eso no tiene por qué definirte ni a ti como paciente que va, ni a él como profesional, simplemente que no encaje. Entonces, claro, creo que un lugar seguro recoge ciertas características. ¿Qué es para ti un lugar seguro? Claro, yo creo que es un sitio en el que te sientas escuchado, atendido, que sientas que tus emociones son válidas, que puedas sentir que, que da igual lo que digas, da igual lo que expreses, que tiene una buena acogida. Que no va a haber un juicio. Claro, donde no va a haber ningún tipo de juicio. Sí que es verdad que yo también asocio la calidez, pero a lo mejor esto ya es algo personal, con ciertas características incluso que tienen que ver con la habitación. Por ejemplo, que sea un lugar cálido, que a lo mejor tenga luz natural o tenga luz en plan así como naranja un poquito, ¿no? En plan más cálida, no fría, que parece un hospital. Que tenga cierto tipo de decoración también. Creo que como que no solamente una cosa lo que hace que algo se vuelva un espacio tranquilo, sino que es como un conjunto. El tono de voz, la manera en que hable el terapeuta, la cercanía con el terapeuta, creo que es como un conjunto de todo, ¿no? Claro. Es lo que yo definiría como un sitio cálido, ¿no? No tanto lo que se trabaja allí, que obviamente se entiende que cuando tú vas a terapia, pues al final se trabaja con el malestar, la angustia, con un poco el sufrimiento, y obviamente eso es algo inevitable, pero sí todo alrededor, todo lo que recoge todas esas emociones y esas circunstancias. Es lo que a mí me hace al menos que sea un entorno cálido, y es lo que yo intento también como terapeuta pues generar en las personas a las que vienen. Para ti, por ejemplo, ¿qué sería? Pues fíjate que lo has estado diciendo y para mí creo que mi definición de lugar seguro se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Porque conforme yo también he ido creciendo, he ido tal, para mí la seguridad la he encontrado en ciertas características diferentes, ¿no? Entonces, pues, no sé, al principio solo con la confianza o solo con ciertas características personales de la otra persona ya me hacía sentir en un lugar seguro, y después, conforme vas creciendo, entiendo que vas poniéndole como un poco más de exigencia a ese lugar seguro. Un filtro, y es, ¿no? Claro, y es como... Bajo mi punto de vista, como más complicado encontrar un lugar seguro porque vas teniendo como ciertas exigencias. Para mí, por ejemplo, creo que es muy importante ahora el olor para un lugar seguro. Vale. Sí, creo que los olores, lo que me transmite esa habitación o ese sitio, para mí creo que es bastante importante a la hora de yo encontrar seguridad, aparte de todo lo que tú has dicho, ¿no? Del tema de la cercanía con la otra persona. Creo que el humor también es un poco un lugar seguro para mí. El cómo se trabajan ciertas cosas o cómo se accede a cierto tipo de temas, información. ¿no? Creo que el humor para mí es súper importante. Yo creo que también una de las características que puede hacer segura a la persona, ¿no? A la terapia, es respetar los ritmos. Es decir, Claro. si
tú estás contando algo y tú sientes como que están intentando que hables demasiado rápido de ese tema o abordarlo del tirón, un abordaje más directivo, también depende de la característica. Hay personas que a lo mejor llegan y son en plan, no, quiero hablar de esto y pum. Pero hay otras personas a lo mejor que les cuesta más o que no se sienten preparados, y el hecho de respetar ese ritmo, respetar ese espacio y todo el rato, no a cada minuto, ¿no? Pero un recordatorio de vez en cuando de si quieres parar, lo dejamos, si quieres lo retomamos, o el hecho de yo saber que yo puedo acudir a esa terapia y si he tenido un mal día, una mala semana o semanas, el hecho de yo saber que con total libertad le puedo decir a mi terapeuta, oye, hoy este tema no puedo abordarlo por X circunstancias, y que me diga, no pasa nada, no te preocupes, venga, pues vamos a trabajar otra cosa, o bueno, cuéntame por qué no, y que trabaje mi malestar, la tranquilidad de poder ser sincera. Creo que también es algo como súper importante, ¿no? Sí, porque fíjate, yo creo que con respecto a la terapia hay como muchas falsas creencias, ¿no? De repente vas a llegar a terapia y te vas a tener que sentar en el sofá y vas a tener que expulsar todo lo que sientes sin ningún tipo de filtro, sin tal. Sí, total, hay muchísima gente que viene con mucho miedo. Claro. Creo que también las series, las películas han creado han creado un contexto sí, de la terapia. Es más, por ejemplo, en el despacho de trabajo hay un sofá, pero hay sillones y tal, y la gente siempre que entra mira el sofá como diciendo, me tengo que tumbar. Además es como, me tengo que tumbar ahí, y yo siempre digo, no, tú siéntate donde quieras, que el sofá es más bien de decoración. Quien quiera sentarse que se siente, y si no, es más, yo hay muchas veces que entre sesiones que a lo mejor no tengo nada, pues me siento ahí y descanso. O sea que en plan, no te preocupes, pero la gente como que entra en plan, bueno. Claro, porque tenemos como ciertas ideas específicas, también provocadas por redes sociales, medios de comunicación, televisiones, series, que tienen como algunas creencias específicas. Y la terapia puede no ser en un diván o puede no ser... Claro. De hecho, yo, por ejemplo, con mi psicólogo lo hago online, ¿sabes? Es decir, que mi terapia no es un diván, mi terapia es mi casa. Claro, es más, fíjate, con el tema online, a mí me daba como un poquillo de cosa al principio, porque aunque yo sabía que teóricamente es lo mismo, sí. Y se genera el mismo tipo de vínculo y no pasa nada, como que tenía cierto reparo, y ahí yo soy súper consciente que era un prejuicio mío, porque cuando yo empecé a trabajar con gente, por ejemplo, del norte de España, que obviamente pues si vives en Donosti pues no vas a bajar aquí a Sevilla para una sesión, me di cuenta de lo bien que funcionaba. Es que se te olvida totalmente. O sea, tú empiezas a trabajar y a lo mejor los primeros minutos sí que es algo raro, pero de repente en cuanto te inmersas, es que a mí se me olvida totalmente que estoy hablándole a una pantalla. Sí. O sea, es increíble como... De hecho, yo algunas veces he trabajado cuando, no sé, ahora mismo, por ejemplo, trabajo con un chico de Brighton, ¿vale? Y sí que es verdad que la primera sensación es de un poco frío, un poco tal, pero es verdad que en el momento que empiezas a trabajar, empiezas a conectar cosas, empiezas a tal, de repente es súper fluido. Pero sí entiendo que haya personas a las que le haga falta como la terapia presencial. Sí. Porque igual que hemos dicho antes, el lugar seguro, a lo mejor el lugar seguro para alguien incluye el contacto físico. También es verdad, ¿sabes? Ya no solo eso, sino también el hecho de que muchísimas personas a lo mejor el acceso online no es algo que se puedan permitir. Ya no solo por algo a nivel económico, sino porque a lo mejor no tienen el espacio. Porque, por ejemplo, yo tengo personas que me decían, Cristina, es que mi pareja trabaja en casa, teletrabaja, está mi familia, mis compañeros de piso, no me siento cómoda. Y sí que es verdad que yo entiendo que si te vas a poner ahí a abrirte en canal, pues entiendo que tú no quieras tener público o tener la sensación de que hay público, porque esas personas a lo mejor no están prestando, pero eso te cohíbe. Es más, hay muchas cosas que parte de esos mitos que hay en la terapia, yo creo que también llevan a que tú vayas un poco cohibido a terapia. Por ejemplo, el hecho de pensar que tú tienes que llegar y contarle del tirón todas tus cosas a un terapeuta, ¿no? Claro, que no van a respetar tu ritmo, porque van a hacer... Claro que esto también puede venir porque haya una experiencia previa, de la que hablaremos un poco más adelante, pero que sí que es verdad que dentro de estas falsas creencias también hay una como de... que ya hablamos un poco hace 2 capítulos, que era como... El ir a terapia significa que tengo un problema, entonces yo ya voy a terapia con la sensación de me va a juzgar porque lo que me pasa o esto que me está pasando, yo lo percibo
como ultra mega negativo o lo percibo como ultra mega extraño para mí y de repente voy a decirlo y se va a reír o voy a percibir que me está juzgando, claro. ¿Sabes? Entonces también creo que eso es importante. Es más, una de las cosas que también, al menos yo lo he vivido en sesión, es el hecho de, bueno, tú me vas a decir entonces qué es lo que tengo que hacer. Claro. Soluciona. Claro, dime la solución. O sea, no es tanto el solucionarme, sino dime la solución o arréglame. Que viene mucha gente con este concepto de en terapia. Yo voy a contar mis cosas y otra persona me va a decir, tienes que hacer esto y ya está. Y claro, una de las primeras cosas que se habla, yo creo que es como lo básico, ¿no? Cuando tú empiezas a presentar un poco la terapia, cómo funciona y tal, es decir, que nosotros, al menos yo lo veo así, la terapia es un acompañamiento. O sea, tú vas a acompañar a la persona al proceso, le vas a ayudar a desarrollar herramientas que le sirvan. Pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque si tú vienes con un problema y yo te digo, haz esto, la siguiente vez que tú tengas un problema vas a volver a preguntar o a acudir a lo mismo. Y entonces eso también genera un poco una dependencia, que es una de las cosas que se intenta trabajar en terapia para que no ocurra. O sea, toda terapia tiene que tener un principio y un fin. Es verdad que la temporalidad depende muchísimo de las veces que tú vayas, la frecuencia, el tipo de situación con la que tú estás trabajando, el tipo de terapia, por supuesto, pero que tienen que finalizar. Otra cosa es que tú dejes el arte y al tiempo esa persona vuelva por otro motivo o por lo que sea, vale, pero que tiene que tener un principio y un fin, porque si no pasa muchas veces que es lo que genera la dependencia en la terapia. Es importante, creo, recalcar aquí la temporalidad de la terapia. Es decir, ninguna terapia tiene un tiempo establecido. Ninguna. Y aquellas terapias que te vendan con X sesiones, no. Porque a mí me han llegado cierto tipo de terapias basadas en ciertas técnicas específicas, sobre todo con los TDAH, que tienen como una temporalidad. Yeah. Y ese tipo de terapias no son más que un salacuarto. Ya. Además, yo creo que eso tiene que frustrar muchísimo, ¿no? Porque imagínate que tú decides, sin conocer a la persona, sin saber toda su vida, sus vivencias, su historia, decir, en 15 sesiones. Claro. Y ahora que ya la llega a la 15 y ¿qué pasa? ¿Que no tengo solución? No, claro. Adiós. Si no te has arreglado, bueno, pues no es que porque no funcione la terapia, es que no funciona tú. Claro, porque además creo que cuando tú pones una temporalidad de ese punto, ¿no? Y tú marcas como no, este tipo de problema tiene X cosas, el mensaje que llega justamente es yo no tengo solución, no es solucionable, cuando la realidad es que cuando tú vas a terapia no se trata ni de arreglar personas ni de solucionar a personas. Correcto. O sea, no tiene que ver con ello. Además, porque... Sino con aprender, que esa persona aprenda a gestionar ciertas cosas, a aceptarse a mil cosas. Darle herramientas. Claro, pero aquí no somos un reloj que tenemos que arreglar y cambiar una pieza. Claro, porque hay mucha gente que viene con las falsas expectativas de voy a llegar y voy a solucionar esto que tengo y no se trata de eso, es simplemente darte herramientas, ayudarte a gestionar ciertas necesidades que tú tienes y en base a eso pues podemos seguir avanzando un poco en eso. Creo que es importante también en el tema de la terapia, y creo que es un gran porcentaje del éxito que tiene, que es el vínculo. El vínculo. Con el terapeuta. Total. Es más, yo creo que cuando estudias, al menos cuando yo estudié la carrera, yo recuerdo que decían, sí, el vínculo es importante, pero en una frase y media, y yo hasta que no empecé a trabajar, no me di cuenta de hasta el punto donde el vínculo es importante. Es que es una pasada. Sí. Es que literalmente el 75% de la terapia es el vínculo. Absolutamente. Es increíble. Fíjate que yo, por ejemplo, que trabajo con niños y adolescentes sobre todo, el vínculo para mí es esencial. Es esencial. Además, hay perfiles con los que yo trabajo que se identifican muy rápido con el terapeuta, con alguien que les dé un poco de atención, de cariño y tal, y el vínculo es súper importante a la hora de ciertas dinámicas, a la hora de ciertas actividades, porque, por ejemplo, en el caso de los niños y los adolescentes, hay un punto de no quiero decepcionar a Ale. Entonces, hacen las cosas simplemente por la relación que tienen conmigo, esta relación terapéutica en la que yo, no sé, ya no les digo nada, pero es como que los padres dicen, ostras,
fíjate que hoy ha hecho esto porque le da vergüenza que venía aquí y decirte tal, o decirte igual. Y creo que eso también es una faceta muy, muy, muy positiva de lo que significa un vínculo, ¿no? Yo creo también, yo lo he visto, pero claro, con adultos no es, claro. no es tanto el decepcionar, porque además yo intento, porque claro, muchas veces a lo mejor es por mi especialidad, pero vienen con una culpabilidad muy grande de Cristina, no lo he conseguido, claro. Y yo es en plan, no te preocupes, al revés, sino el qué ganas tenía de verte para contarte lo que he conseguido. Es ese orgullo de, vas a estar súper orgullosa de mí, te va a encantar lo que he conseguido, verás Cristina, no sé qué, porque yo además refuerzo muchísimo, yo, ay, qué bien, no sé qué, lo sabía, tal cual, genial, y creo que eso es algo como súper bonito. Incluso hay veces que me dicen, por ejemplo, yo qué sé, estaba en contacto cero, ¿vale? Con la persona con la que hemos conseguido tener un contacto cero, sí, ¿no? Sí. Y van a escribirle. Y de repente a lo mejor me dice, Cristina, es que yo de repente pensé, ¿qué me diría Cristina? Y entonces yo escuchaba tu vocecilla como lo que habíamos hablado en terapia, y yo decía, no, es verdad. Cristina me diría tal. Y eso fue como el pasito para no escribir. Claro, el que tengan un poco dentro del vínculo como la vocecilla en la cabeza súper integrada, claro. Eso hace que, claro, que la... Claro, que entienda al principio, al final, normal en la terapia, la vocecilla soy yo, y el objetivo es que al final mi voz se difumine y empiece a ser la suya, sí. Pero que creo que es un proceso súper bonito. Que lo integre, claro. Claro, sí, creo que también importante del vínculo es, y creo que es una parte un poco agridulce, pero muy bonita, es al final. Cuando tú ya estás empezando a dar el alta y te vienen con el miedo de, es que este es mi espacio seguro. Y eso de no contar con mi espacio seguro cada vez que yo quiera, prefiero que no me des el alta, ¿no? Y entonces yo comento un poco que por eso mismo es importante cerrar. Claro. Que si en algún momento necesitan volver, yo siempre voy a estar ahí. Claro, y revisiones y que después porque a lo mejor cada persona o profesional hace de una manera, ¿no? Yo suelo ver cuando ya estoy en proceso de alta varios meses seguidos, una vez al mes, luego a los 2 o 3 meses y luego como si yo veo que es necesario, pues a los 4 o 5 meses otra vez si son cosas en plan que lo necesitan. Sí, pero yo por ejemplo, yo con mi psicólogo, yo pasé por un proceso de duelo, de una ruptura hace relativamente poco, y yo cuando pasé ese proceso de duelo, yo quise seguir contando periódicamente con ese psicólogo, es decir, me dio... Es verdad que a él no le gustaba hablar de altas terapéuticas, ¿no? Que él me decía, bueno, esto ya está solucionado. Pero yo le decía, vale, pero yo quiero seguir periódicamente acudiendo a ti porque me parece que es un espacio seguro donde yo puedo expresar algunas cosas que siento, algunas cosas que puedo trabajar contigo, que ya no es una razón de vamos a trabajar en esto, sino vamos a hablar sobre mi vida y sobre ciertas cosas que me han pasado y no había como un cierre, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, pero por ejemplo yo para este tipo de personas cuando me lo dicen yo le digo, vale, estupendo, pero este tema hay que cerrarlo en el sentido de tú has venido con un objetivo y una meta, cerrémoslo. Y yo lo que hago es, yo le digo, vale, a partir de ahora, después de este proceso, es terapia a la carta. ¿Qué significa? Tú sigues tu vida, tu día a día. Si tú ves en algún momento que te apetece venir para contar, quieres trabajar X cosas o simplemente quieres poner un poco al día porque hay veces que viene muy bien para organizarte, planificarte, estupendo. Tú entonces me escribes y cogemos cita y nos vemos. Pero cuando tú vuelvas a necesitarlo, no por el simple hecho de rutinario, de estoy en un proceso de terapia. Sí. Entonces yo siempre, al menos yo lo cierro así siempre. Sí. Pero creo que es importante porque hay veces que me ha pasado, claro, porque en el tema del vínculo hay veces que me ha pasado que he tenido que trabajar la inseguridad y el miedo que genera no estar en terapia, porque la gente asocia soy feliz porque estoy en terapia, no porque tengo herramientas. Entonces, si tú me quitas la terapia, me das el alta o ya no vengo, significa que voy a volver a ser infeliz. Y eso es algo que tienes que trabajar y la manera que tienes que trabajarlo es hacerle ver, no te preocupes, si en algún momento pasa. De todo modo, yo siempre te doy mi correo, mi número, en plan, puedes escribir, puedes enviarme un correo y me cuentas, si no es como para volver, que nos chequeamos mutuamente. Yo te pregunto, tú me preguntas y estupendo. Pero hay que dar este paso, sobre todo por eso. Claro. Entonces yo creo que por eso es importante, al menos desde mi punto de vista o con el tipo de personas con el que yo trabajo. Fíjate que a mí, en mi caso, pasa algo un poco diferente, pero creo que también es importante, y es que
yo ha habido con pacientes míos, niños y adolescentes, que no he tenido la posibilidad de tener un cierre. Porque de repente los padres se van, se mudan, se cambian de colegio, se cambian tal, y yo siempre les pido, vale, 2 sesiones mínimo de cierre. Claro. Es decir, si de repente ha habido un cambio brusco, porque hay veces que eso no se controla, y es verdad que hay veces que es muy difícil controlar como en la vida, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que en la medida de lo posible, cuando hay un proceso, sobre todo proceso terapéutico de tratamiento del trastorno del neurodesarrollo, que suele ser algo bastante largo, porque al final, como tú has dicho, es un acompañamiento, pero en el caso del TDAH, el TEA, la dislexia, hay como mucha variabilidad en ciertos estadios del desarrollo. Entonces no es lo mismo un niño con TDAH que un adolescente con TDAH, que tal. Entonces, cuando hay un proceso tan largo de terapéutico de tratamiento del TDAH, yo siempre pido que haya como unas sesiones de cierre un poco para recapitular, ¿no? Todo lo que hemos conseguido, hasta dónde estamos, qué nos espera un poco más adelante. Y creo que es importante el recalcar la necesidad de estas sesiones de cierre, el que no dejemos terapias a medias, dentro de lo posible. Quiero decir, si de repente pues, no tenemos capacidades económicas o ha habido algún suceso que nos impide cerrar en terapia, pues bueno, pero siempre que sea dentro de lo posible, yo creo que es importante que podamos cerrar, ¿no? Pero entiendo también que la gran diferencia que tú planteas respecto a, por ejemplo, los adultos, ¿no? Que los adultos hay veces que simplemente no vuelven, no te escriben en plan, oye, mira, ahora mismo no puedo, volveré, y estupendo. Es el hecho de que, claro, los niños, los adolescentes no pueden decidir por ellos mismos seguir o no. Correcto. Entonces, verá que entiendo que si de repente tú desapareces, que ha sido un acompañamiento durante tanto tiempo y han generado ese vínculo, tiene eso que generarle una sensación de abandono brutal. Terrible. Entonces, claro, entiendo perfectamente la necesidad de ese cierre para que también vean que no tienen que ver con ellos, sino que tienen que ver con situaciones de la vida y contextuales, ¿no? Claro, sobre todo porque esta sensación de abandono yo la puedo vivir como culpa, como tal. Claro. Entonces, es importante, yo creo que eso. Así que padres y madres del mundo con personas con TDAH, por favor, cerrad terapia. Oye, y otra cosa, aparte de eso, yo creo que es importante también porque muchas veces, hablando de este vínculo de terapeuta, pues puede haber personas que piensen, ostras, yo tengo súper buen vínculo con la amiga de mi madre, así que voy a hacer que sea ella la que me dé terapia. Claro, yo creo que aquí una de las Hombre, a ver, aquí lo que está claro es que la terapia tiene que ser un entorno neutral. ¿Vale? Y totalmente objetivo. Porque aunque tú pienses, por ejemplo, ay, la amiga o mi madre me dice, mira, tengo una amiga psicóloga, ve, la realidad es que eso te sesga. Es que 100%, si es una persona que tiene por algún lado vínculos con tu entorno, tú no te vas a sentir 100% abierto a hablar porque es una persona que a lo mejor luego te vas a encontrar en tu casa, que te vas a encontrar en el bar y tu madre se va a parar, o tu padre o tu pareja se va a parar. Entonces sí que verá que la medida de lo posible lo aconsejable es que sea neutro. Claro. Es más, los psicólogos cuando nosotros no empezamos a trabajar nos tenemos que colegiar y por ello tenemos un código deontológico, o sea, una serie de leyes, de normas que tenemos que seguir para cumplir bien nuestro trabajo. Es más, si incumplimos, nos pueden denunciar, es decir, que es algo bastante serio. Y una de las cosas que piden, aparte de la confidencialidad, ¿no? Que todo lo que se habla en sesión es confidencial, excepto varias pautas concretas. Que bueno, ya que esto lo digo por si alguien no lo sabe, ¿vale? Que es el hecho de si corre en peligro tu vida, corre en peligro la vida de otra persona o un juez lo pide en un juicio, quitando eso, esto todo privado. Incluso cuando son adolescentes se supone que también es privado, a no ser que corra en peligro la vida del menor y es algo que se habla a los padres también. Sí. El hecho de, mira, lo que yo trabajé con tu hijo es algo de tuyo y de claro. Tu hijo, ¿no? O sea, mío y de tu hijo, pero... Pero bueno, en el código ontológico una de las cosas que dice es que tú no puedes tratar a familiares ni amigos porque se pierde la objetividad. Absolutamente. Y te sesga. Es decir, yo, por ejemplo... O sea, que es imposible ser objetivo. Claro, sí. Eso es uno. Pero yo, por ejemplo, también intento no llevar a 2 hermanos, a 2 tal, porque los padres como que empiezan a comparar los procesos y creo que eso no es sano tampoco, ¿no? Pero es interesante lo que dices de, por un lado, el que no haya como... Claro, que si tú te llevas mal con tu madre,
y no le vas a contar a la psicóloga a la psicóloga amiga de tu madre esas cosas, porque al final no es deja de ser un lugar seguro. Eso deja de ser un lugar seguro. Y otro, que si yo estoy con una terapeuta y de repente mi hermano va a la misma terapeuta que yo, también es verdad que aquí también se pueden producir... Pero yo creo que por eso es tan importante, si tú, por ejemplo, estás trabajando con una persona, a mí me ha pasado alguna vez, ¿no? De decir, oye, mi hermana o tal quiere venir. Y yo siempre pregunto, bueno, ¿cómo te sientes tú? Primero pregunto el motivo, porque si tiene que ver con temas familiares, por ejemplo, no es una buena idea. Sí, imagínate que es otra cosa totalmente. ¿Tú cómo te sientes? Porque hay muchas personas que dicen, mira, es que tú eres mi terapeuta, mi lugar seguro y esto es mío, no quiero. Entonces es verdad que eso hay como que primero preguntar y estar muy claro y tener las cosas muy claras. De todos modos, el tema de todo esto que estamos hablando, de terapia y tal, no solo pasa del paciente, sino el propio terapeuta. O sea, hay veces que nosotros perdemos la objetividad. Vamos a hablar del terapeuta. Claro, o sea, hay veces que nosotros cuando... Al final a veces es inevitable. Con el paso del tiempo, vinculas y esa persona ya forma parte de tu día a día. Al final, obviamente, aunque teóricamente en la universidad nos decían mucho el tema de que hay que tener una distancia, la realidad es que si tú le estás pidiendo a la otra persona que sea sincera y que sea humana y que se exprese, si tú quieres generar eso, tú tienes que también demostrar un poco que tú también lo eres. Es decir, yo he llorado en sesión con mis pacientes contándome cosas, me ha indignado cosas, obviamente, y he expresado normal que estés molesta, estoy hasta yo molesta, no me extraña. Obviamente siempre teniendo en cuenta que Cristina no opina, la terapeuta tampoco, pero creo que está bien expresar y que... Claro que no es lo mismo opinar que juzgar. Claro, no, ni opinar de la vida, del hecho concreto, vale, ¿no? Sí. Expresar, joder, que no soy de piedra, obviamente. Un pensamiento, claro. Claro, obviamente que si tú me estás costando algo que te destroce y estás llorando y yo me emociono, si yo te estoy a ti diciendo constantemente que exprese tus emociones, que esto es un lugar seguro y tú me ves conteniendo una emoción... Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. No es Sin embargo, eso es algo que no se habla mucho en la universidad cuando tú trabajas esto. Vamos a hablar un poco de estas cosas. Mira, a mí en la universidad, por supuesto, terapia cero, ¿vale? Porque es verdad que pedagogía, en principio, no se encaminaba a estos contextos, ¿no? Uh-huh. Pero es que aparte de eso, en tratamientos de trastornos del neurodesarrollo, trastornos de aprendizaje, tampoco se hablan casi nada en pedagogía, temas de vincular, la importancia del vínculo a la hora del tratamiento cognitivo-conductual, en tal, nada, absolutamente nada. Y yo, por ejemplo, después de todos estos años en terapia y tal, sí que noto que yo como persona he avanzado mucho a nivel personal. El haberme encontrado con distintos perfiles, con distintas personas, con tal, al final, a nivel humano, a ti te hace crecer como persona. Claro. Es decir, un terapeuta crece como persona gracias a sus pacientes, no solo hace crecer a los pacientes. No, por supuesto, yo pienso que es algo bidireccional. Absolutamente. Todo el rato. Es más, es una de las primeras cosas que yo comento en la terapia, el hecho mira, yo no vengo aquí ni a hablar a hacer un speech, ni tú vienes aquí a hablar y que yo solamente te escuche. Esto es algo conjunto, al final hay una transferencia constante, ¿no? Y que también tenemos sentimientos nosotros, es decir, que no somos de piedra, que nosotros también sufrimos, que nosotros también... Y tampoco sabemos gestionar cosas a veces. Claro, y que no todo nos va bien. Claro, que hay veces que claro, porque hay veces que es como... Alguna vez recibí yo pues claro, obviamente es mi trabajo, pues entonces yo devuelvo, hago las evoluciones, fíjate esto, y a veces es como, wow, me encantaría ver las cosas tan claras como tú. Y yo siempre digo, bueno, a ver, claro. Que en este caso obviamente lo veo súper claro porque... Ha un trabajo. Claro, y porque es totalmente objetivo, porque es tuyo. Esto es como el médico, en plan, los médicos se enferman, los psicólogos también tenemos sintomatología ansiosa, depresiva o tenemos diagnósticos o lo que sea, que obviamente claro, eso es algo... que el terapeuta no está siempre ajeno a los problemas que le pasan. No, para nada. Sí, es importante. Dentro de la terapia, vamos a hablar de los tipos de terapia, porque
de nuevo, en estos falsos mitos y creencias de los que hemos hablado antes, la terapia se entiende solo como una terapia individual, en el que yo voy a terapia y se trabaja, pero dentro de la terapia hay como, aparte de muchísimas técnicas, muchísimas escuelas y muchísimas dinámicas, ¿no? Sí. Entiendo que esto nos llevaría para 4 podcasts más, pero vamos a intentar resumir un poco cuáles son los tipos de terapia que hay, enfocándonos solo en que hay más allá de la individual, ¿no? Bueno, yo creo que lo guay de la terapia y de la clínica, que es algo que yo tenía un concepto de la clínica que no tiene nada que ver con lo que descubrí luego y me enamoré de la clínica, que es el hecho de que, bueno, al final es muy social si tú quieres, ¿no? Tú eres quien pone límites en tu propio trabajo. Entonces, claro, pues te puedes encontrar terapias individuales que en algún momento, por la necesidad, puedan ser terapias de pareja y que a lo mejor venga tu pareja y trabajar ciertas dinámicas, por ejemplo, pues para intentar ayudar al otro, para intentar que la convivencia sea mejor o para mejorar la comunicación, ciertas cosas. Luego, dentro de la terapia individual también puede haber terapias familiares, puedes añadirle terapias grupales y también existen como esa variedad, es decir, no tienes por qué pasar por la individual para pasar por el resto, que son cosas que se pueden entrelazar o no, pero realmente hay muchísimos tipos de terapia y creo que pueden ir fluctuando también. Claro, porque por ejemplo, a mí me pasa que cuando hay ciertos tipos de padres y madres que acuden a terapia y dicen, bueno, te dejo aquí al niño o a la niña, venga, arréglamelo, ¿sabes? Y muchas veces ese tipo de terapia incluye también una terapia sistémica en la que hay que incluir a los familiares más cercanos, hay que analizar mucho el entorno. Claro, ya no solo la familia, en plan, yo me he puesto en contacto también cuando yo trabajaba con adolescentes, con colegios, con institutos, y te reúnes, y si por ejemplo tienen, yo qué sé, yo recuerdo una chica que cuando yo trabajaba allí contigo en Aspati, ¿no? Que también hacía hípica e incluso me ponía en contacto con su profesora, porque trabajan como el TDAH con caballos, que eso está genial, y como que hablábamos de pauta y algunos que tenían a lo mejor profesores en casa, de apoyo, pues también tenías que... Todo el contexto cercano de esos pacientes también es importante decir que la terapia, al menos en este tipo de terapias, va mucho más allá de una terapia individual. El contexto cercano también es importante y es posible que en algún momento ese contexto cercano interactúe dentro de la terapia. Sí, obviamente. Por la necesidad. Lo importante es que es una posibilidad. Ya depende, por supuesto, de si tú ves la necesidad de sí o no y si la persona, el paciente está de acuerdo. Porque a lo mejor porque yo puedo comentar, oye, vendría bien trabajar esto con tu padre, yo qué sé. Y que a lo mejor me diga, vale, pero no estoy preparada o no quiero hacerlo. Vale, estupendo, pues ya está. Perfecto. Pero bueno, está bien saber que es opcional. También no entiendo que no todos los profesionales trabajarán igual, pero bueno, que hay algunos que sí y que eso está. Y que, claro, que al final, sí, totalmente. Bueno, para ir cerrando un poco, que hemos mencionado como muchas cosas, ¿no? De terapia, terapeuta, vínculo. Creo que una de las reflexiones finales que deberíamos hacer serían como algunos tips de qué tiene que pasar para que tú estés en terapia y veas que va bien la cosa. Es decir, que estás cómodo en terapia, bueno, y que el proceso va bien. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Vale, Vale, Porque creo yo que... tengo uno. Es decir, para mí un punto importante es considerar el lugar de terapia como un lugar seguro. Claro. ¿Vale? Vale, yo creo que muchas veces asociamos que la terapia va bien porque empiezo a sentirme bien y creo que eso es una creencia errónea que habrá veces que sí se den, pero muchas de las otras no. Es decir, la terapia muchas veces va por picos y a lo mejor en un grado de malestar y a lo mejor al principio te vas incluso peor por lo trabajado, pero que dentro de los picos que puede haber y de los momentos, en todo momento, aunque tú eres consciente de que se remueven cosas y te duele y tal, quieres ir. Creo que la sensación esa de, hoy tengo sesión, hoy voy a removerme y va a estar, pero quiero ir porque me siento escuchado, porque me siento atendido, porque no me siento juzgado, porque es un lugar seguro, porque entiendo y sé, o lo siento así, que estoy mejorando, porque hay veces que las personas
esperan como mejorías ya rápidas y además mejorías de tipo conductual y tal, y muchas veces son a nivel emocional. Claro. Vale, empiezo a sentirme un poco mejor. Vale, me siento que a lo mejor si antes de una semana había 5 días malos, pues ahora a lo mejor hay 4. Y dices tú, ¿en serio solo un día? Bueno, pero eso es mucho. O sea, que creo que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Claro, y fíjate, me parece súper interesante que menciones que aunque no te sientas bien, en plan, como que no te sientas bien al salir de sesión y tal, hay una frase de un... Bueno, es como un lema de un dios de la India que se llama Siddhartha, que dice que la conciencia es dolorosa, pero que te permite avanzar. Uh-huh. Y creo que eso es como el punto clave. Es la terapia. Sí, claro. La terapia hecha frase. La terapia es hacerte consciente. Es posible que te duela, pero eso te va a permitir avanzar en muchos aspectos, ¿no? Uh-huh. Que creo que eso también es importante. Uh-huh. Pues yo creo que eso resumiría un poco lo que puede hacerte sentir que la terapia va bien. Uh-huh. Sí que es verdad que habrá veces que tú sientas que va mejor y a lo mejor tu entorno no, y eso no significa que no esté yendo bien, sino porque hay veces que los procesos primero son internos y ya luego empieza a ser externos muchas veces. Claro. Y eso va bien. El hecho de que te sientas en confianza, validado, ¿no? Que todas tus emociones se puedan recoger allí y en ningún momento te sientas machacado o sientas que no deberías haber dicho X cosa. Creo que eso es muy importante. Uh-huh. El tema también de algo que puede ayudar o saber indicadores. Que el psicólogo esté especializado en lo que tú necesitas también. El hecho de que si no te derive también es una parte de que la terapia va bien. Claro. Es decir, porque hay veces, por ejemplo, que te puede llegar un paciente con ciertos temas y tú empiezas a trabajarlos y tal, y durante el proceso de repente, imagínate que se habla de un tema de una adicción. Y yo, por ejemplo, yo no soy especialista en adicciones, entonces es algo que yo no trabajo. El hecho de ser consciente, de comunicarlo y de explicarle al paciente que, oye, mira, este tema tienes que tratarlo con un especialista y ya mirar la derivación antes o después, ya dependiendo, ¿no? Sí. De mil cosas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no significa que la terapia vaya mal, claro. Que te deriven a otro profesional, porque hay veces que es como, no ha podido conmigo y me deriva. Y claro, muchas veces, claro, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros como... Prioritario. Y que nosotros como terapeutas tenemos nuestros límites. Es más, buscar terapeutas que tengan límites. Claro. No se puede ser especialista en todo. Un todólogo no es buena idea. Claro, tiene que tener ciertos límites. Sí. O sea, por algún lado. No te digo que tiene que ser solo ansiedad, no. Pero que tiene que más o menos estar cercada a su formación, sí. Sí. Eso también puede ayudar un poco. Sí. Y no sé, ahora mismo no se me ocurre nada más, ¿no? Yo creo que hemos dado como algunas pautas, algunos tips que yo creo que pueden ser, que son importantes. Pero bueno, yo creo que el que tengas un vínculo con el terapeuta, el que te sientas validado, el que de repente priorice ciertos problemas y sea capaz de derivarte. Creo que esos son puntos importantes y que creo que son las cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de ver si la terapia va bien o va mal. Y que si te duele, pero avanzas, también es bueno. Claro, ¿no? Por supuesto. Así que nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperemos que os haya gustado. De nuevo, comentarios, solicitud de aportaciones, ideas, todo. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, estamos en todos lados. La semana que viene, capítulo de Halloween. Sí. Nos vemos. Así que nada. Hasta luego. Hasta